Vamos a tener la conferencia El poder de los datos en el sector público, información a la acción. Como lo comentaba Fabiola, pues nos van a acompañar dos ingenieras. Luisa Fernanda Pardo Sánchez es una ejecutiva en tecnología con más de 15 años de experiencia liderando proyectos de transformación digital, arquitectura empresarial y gobierno de datos en entidades públicas y privadas. Su enfoque combina visión, estrategia, agilidad metodológica y gestión efectiva del cambio para generar impacto sostenible. Actualmente se desempeña como Chief Information Officer, CIO, en la Superintendencia de Subsidio Familiar, donde impulsa la modernización tecnológica del sector a través de la planeación de implementación de soluciones digitales alineadas con la estrategia institucional. Ha ocupado cargos de liderazgo en entidades como la Secretaría de Seguridad de Bogotá, el Ministerio de las TIC, ETB y la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, destacándose por su capacidad para articular tecnología, talento y resultados. Es ingeniero de sistemas con un MBA y especializaciones en gerencia de proyectos de TI y gobierno de datos. Cuenta con certificación PMP y formación en metodologías ágiles. Habla inglés con fluidez profesional y se distingue por su compromiso con la innovación, el servicio público y el desarrollo de capacidades organizacionales. La acompaña Giselle Barrios, es una estratega con más de 10 años de experiencia en gestión de proyectos, planeación estratégica y mejora de procesos, con un enfoque orientado a transformar capacidades organizacionales mediante metodologías estructuradas, gestión de datos. Su trabajo se ha centrado en alinear la visión estratégica con la operación, promoviendo decisiones efectivas y sostenibles en entornos de alta exigencia. Actualmente se desempeña como profesional de proyectos en la Superintendencia del Subsidio Familiar, donde lidera la estructuración y seguimiento de iniciativas estratégicas y como docente catedrática en la Universidad de La Salle. Previamente trabajó en Servientrega, donde definió metodologías para la planificación organizacional y lideró procesos de mejora continua, auditoría y análisis de impacto, fortaleciendo la capacidad institucional desde una visión integral. Es ingeniero industrial de la Universidad de la Costa, con especialización en gestión en gerencia de proyectos de TI y estrategia, gestión y gobierno de datos. Está certificada como Project Management Professional, PMP, y se destaca por su capacidad de estructurar procesos, generar valor desde la gestión del cambio y acompañar equipos hacia la excelencia estratégica y operativa. En esta conferencia, pues, tiene como objetivo analizar cómo las entidades públicas establecen estrategias para fortalecer la gestión y el gobierno de datos y el impacto que esto tiene en un funcionamiento del país y la optimización de recursos del Estado. Se abordará el impacto de estas acciones en la administración de la información pública, la transparencia y la vigilancia institucional, asegurando un manejo eficiente y responsable de los datos. Además, se destacará la importancia de promover iniciativas institucionales que garanticen la confianza en la transparencia de la información a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos, asegurando su adecuada gestión y uso estratégico. Entonces, le damos paso a Luisa Fernanda y Giselle, por favor. Vale, muchas gracias, Ricardo. Bueno, realmente es muy gratificante poder mostrar el ejemplo de lo que hemos transformado en la Superintendencia del Subsidio Familiar en materia de datos. Y bueno, sin más preámbulos, arranquemos. Eh, Hoy básicamente queremos mostrarles, como hizo la antesala Ricardo, cuál es el marco que nos ha establecido el gobierno nacional para empezar una ejecución en torno a la gobernanza de los datos. Para esto queríamos traer en principio con Giselle unas estadísticas de cómo vamos a nivel de gobierno nacional en materia de la transformación de los datos y la transformación de las entidades públicas de cara a la presentación hacia el ciudadano de los servicios y cómo pues esos datos responden a esas necesidades de la ciudadanía. Entonces, en principio queríamos contarles que solo el 36% de las entidades públicas cuenta realmente con una política establecida de gestión de datos. Todas estas fuentes, todos estos datos lo traemos a través de la fuente del DNP. El 36% de las entidades afirma utilizar algoritmos asociados a la gestión de los datos. El 54% de las entidades encuestadas considera que los datos abiertos de otras entidades realmente carecen de valor y solo el 31% de las entidades emplea algoritmos o analítica avanzada para la toma de decisiones, esto en materia de uso tanto de datos estructurados como de datos no estructurados. En eso, bueno,
Hoy al mediodía estuvo Natalia Albañil contando un poco acerca de cómo el ministerio, a través de la dirección de gobierno digital, viene avanzando en toda la implementación de la política de gobierno digital en torno al Plan Nacional de Infraestructura de Datos. Gis, ¿le puedes dar siguiente, por favor? Entonces, el Plan de Desarrollo 2022-2026 nos ha establecido un marco de acción en materia de la infraestructura de datos y se ha generado un marco normativo que se fundamenta en la gobernanza de la infraestructura de los datos, esto a través del decreto 1389/2022. Aquí recordemos que las entidades públicas tenemos un marco de ejecución conforme con lo que va estableciendo el gobierno nacional. Aquí está este decreto 1389 nos establece entonces la gobernanza de la infraestructura de datos. Si bien el decreto nos establece ese marco general, el Plan Nacional de Infraestructura de Datos, que está establecido a través de la resolución 460, nos establece los lineamientos para la creación, implementación y sostenibilidad de esas infraestructuras de datos, no solamente a nivel nacional, sino nos reglamenta para que cada una de las entidades del gobierno podamos contar con esa infraestructura robusta, pero sobre todo interoperable, que aquí dentro del marco de gobernanza de los datos, la interoperabilidad juega un papel fundamental y sobre todo también el tema ético en el manejo de intercambio de información. Entonces, pues un poco asociado a lo que habló Natalia Albañil en su conferencia al mediodía, es establecer esos grandes lineamientos en torno al marco normativo y la política pública que nos va a normar en las entidades para establecer e implementar esa infraestructura de datos que nos permita contar no solamente con gestión interna, sino también con preparación de datos de cara a la interoperabilidad. Es importante tener en cuenta el ciclo de vida del dato y allí cuando se estaba debatiendo, cuando se estaban haciendo las observaciones al Plan Nacional de Infraestructura de Datos, varias entidades territoriales manifestaban la inquietud de por qué no contar con los territorios para este plan. Aquí debemos tener en cuenta, sobre todo, es que cada entidad es dueña de algún dato y esa propiedad de ese dato es la que nos permite como Estado general poder ofrecer mejores servicios al ciudadano. Y esto permea todo el territorio nacional y por supuesto, pues a los territorios. Entonces, entender el ciclo de vida del dato de cada una de las entidades es fundamental para prepararnos, para saber qué necesitan las otras entidades, pero sobre todo qué está impactando al ciudadano. Los modelos de gobernanza y confianza de los datos, esto asociado también, por supuesto, a temas de seguridad de la información, las guías y los instrumentos técnicos que nos van a permitir esa implementación y una hoja de ruta inicial 2021-2025. Entonces, como para ubicarnos, el decreto nos norma esos lineamientos y nos baja la resolución donde ya nos dice implemente un poco de esta manera. Frente a esto, entonces, esto un poco llevado a la acción, ¿cómo desde la superintendencia llevamos esto a la acción? ¿Cómo adoptamos ese Plan Nacional de Infraestructura de Datos y lo convertimos a acciones institucionales que nos permitan desarrollar esas estrategias para prepararnos para esa interoperabilidad que redunda o más bien culmina en un servicio al ciudadano eficiente y eficaz? Realmente la confianza del ciudadano es fundamental para el Estado y pues para nadie es un secreto que hay una desconfianza, pero no en el entorno político, sino en el entorno de la gestión. Si ustedes como ciudadanos se acercan a una entidad, no todas las entidades están preparadas para ofrecer, por ejemplo, servicios digitales que nos desmonten un poco de toda la tramitología y la burocracia que tienen los trámites. Entonces, todo esto está enfocado de cara a que el ciudadano pueda obtener de una forma eficiente, eficaz y rápida todos los accesos que ellos requieren. Siguiente, Gis, porfa. Entonces, nos fundamentamos todos en las entidades públicas, desde las políticas, la normativa y los lineamientos, y esto establecido
por actos administrativos. Realmente las entidades públicas nos regimos bajo esos actos administrativos que nos establecen cuál es el marco en el que podemos accionar. Dale siguiente, Gis, por favor. Entonces, hemos establecido, con base en eso grande, Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico Institucional que da cuenta a esas necesidades que nos ha establecido un plan de gobierno y allí plasmamos cuáles son los objetivos estratégicos. Particularmente en la Superintendencia del Subsidio Familiar tenemos 4, de los cuales 2 tienen una transversalidad estratégica en materia de gobernanza de datos y en materia de toma de decisiones con base en esos datos. El sistema del subsidio familiar es un sistema muy bonito, es un sistema que como sistema de subsidio funciona solo aquí en Colombia y tiene un par de símiles en el mundo, pero como funciona en Colombia, no funciona en otro lado. Y eso quiere decir que cada entidad que hace parte del sistema del subsidio familiar, que para este caso son las agremiaciones y las cajas de compensación familiar, tienen unas obligaciones frente a la ciudadanía en torno a ese sistema y cómo está legislado. Las cajas de compensación familiar nos proveen datos a la superintendencia para nosotros poder hacer inspección, vigilancia y control. Pero entonces esos datos que nosotros tenemos datos desde que la persona está en concepción, desde que la mamá está en embarazo, hasta el momento en que se pensiona y todo ese ciclo de la vida de un ciudadano está gestionado por la Superintendencia del Subsidio Familiar bajo los esquemas del trabajo formal que tiene Colombia. Entonces nosotros traducimos esto y quisimos traer hoy particularmente el cómo hemos llegado a traducir eso a la acción dentro de la superintendencia. Y nosotros establecimos un marco que queríamos traerlo frente a cuáles son las necesidades básicas en la gobernanza y en la gestión de datos en el servicio público. Y aquí quisimos hacer un símil con la pirámide de Maslow que nos explica un poco de esas aspiraciones que tiene el ser humano en torno a las necesidades básicas, que son netamente fisiológicas, la seguridad, la afiliación, reconocimiento y autorrealización, y esto cómo se va convirtiendo en una pirámide escalando. ¿Con base en qué? Pues con base en el nivel de madurez que vamos teniendo. Entonces, en materia de vida, pues nosotros cuando tenemos las necesidades básicas satisfechas, la alimentación, descanso, ya pensamos en protección, estabilidad, un poco asociado a la seguridad, ya empezamos a pensar en un tema de afiliación que con relación a los logros y el respeto nos van ganando espacio para llegar al reconocimiento, donde ya generamos una serie de relaciones y pertenecemos ya a grupos, y finalmente llegamos a un estado de autorrealización. Entonces, esa pirámide de Maslow nos establece ese nivel aspiracional que tenemos como seres humanos. Acá nosotros queremos establecer cuáles son esos niveles de madurez, pero pues no entendido desde un marco de buenas prácticas, sino llevado a cuáles son las necesidades que tenemos dentro de la gobernanza y la gestión de los datos para llegar a escalar un poco frente a ese nivel de madurez. Entonces, primero, dentro de esas necesidades básicas, pues lo primero es tener una infraestructura básica de datos. No solamente que tenga ética y trazabilidad, sino que tenga un soporte tecnológico que lo apalanque y esto relacionado con la gestión también y la administración de esos datos. Posterior a ello, pues la seguridad y calidad de los datos, donde la calidad juega un papel fundamental. Esa calidad de datos es la que nos permite ir estableciendo qué tan fiable es el dato. Entonces, allí generamos ese segundo eslabón. Un tercero donde ya estamos preparados para una interoperabilidad entre las entidades públicas y esa interoperabilidad de cara a la toma de decisiones. Yo les voy a poner un ejemplo. Perdón, para nosotros es fundamental contar desde que nacemos con un ID que nos identifique en la realización de cualquier trámite para un tema de reconocimiento ante la sociedad.
Ese ID es fundamental. De ese dato es dueño la registraduría. Esa propiedad del dato hace que la registraduría sea el encargado de que Luisa Fernanda se llame Luisa Fernanda, cuál es su género de nacimiento, cuál es su sexo de nacimiento, quiénes son sus padres, cuál es su identificación, y esos son los datos generales que puede proveer a otras entidades para que siempre esté manejándose el mismo dato. Luisa sea Luisa en todas las entidades públicas, mi cédula de ciudadanía en este caso sea la misma en todas las entidades, y esto pues genere un valor en materia de confianza hacia el ciudadano, ¿no? Eso suena muy obvio, pero realmente se gesta todo el Plan Nacional de Infraestructura de Datos porque hoy no lo tenemos. Entonces, esa interoperabilidad es fundamental, estableciéndose desde la infraestructura de los datos hacia la preparación. Entonces, vamos como en ese eslabón de interoperabilidad. Posterior a ello, pues se genera la confianza y transparencia y la trazabilidad de los datos. Aquí un poco asociado a que el ciudadano puede ir a X o Y entidad y en todas las entidades van a manejar la misma información de esos establecidos como datos maestros de cada uno de los ciudadanos. Y finalmente, pues esto nos genera es un valor público. Reitero, esto suena muy obvio, pero preparar los datos para que esto funcione y se articule no es tan fácil. Entonces, establecimos este parámetro un poco, estos eslabones y esta comparación con la pirámide de Maslow de cara a poder llevar esto a la estrategia. ¿Cuál va a ser la estrategia de la Superintendencia del Subsidio Familiar para llevar a cabo esta gestión y para llevar a cabo, lograr ese valor público que es el estadio final que todos queremos alcanzar de cara a que el ciudadano pueda tener aún más confianza dentro de lo que es el funcionamiento del Estado? Listo, listo. Gracias, Luisa. Bueno, siguiendo con esa pirámide que nos muestra Luisa o que nos enseña Luisa en torno a esa gobernabilidad y la gestión de los datos en la superintendencia, por supuesto, el siguiente paso es generar una estrategia. Y la estrategia la basamos en 7 aspectos importantes, ¿verdad? Que ya Luisa ha mencionado algunos con anterioridad. Y en primera instancia deberíamos regirnos mediante una regulación. Es que no podemos nosotros hablar de estrategia de datos si no tenemos un contexto, ¿verdad? Tanto interno como externo a nivel de regulación. Ya sabemos que estamos sobre el decreto que nos permite generar esas interoperabilidades entre las entidades públicas, ¿verdad? Sobre la infraestructura de los datos. Pero no solamente son esos decretos, sino a nivel interno, cuáles son las circunstancias también de la superintendencia para nosotros poder apalancar esas necesidades y dar cumplimiento. Eso es lo que se conoce como un contexto. Pero tenemos un segundo punto, y el segundo punto es cómo nosotros apalancamos metas y objetivos. Y este punto es muy importante también porque es que no podemos hablar de una estrategia de datos, ¿verdad? Que la estrategia de datos es que yo tenga servicios, mayores trámites a la ciudadanía, que yo presente una transparencia. Hasta ahí está muy perfecto el valor que yo quiero entregar, pero la pregunta siguiente sería ¿y cómo se alinea eso con mi estrategia, con mi plan de acción, ¿verdad? A nivel institucional, con mis proyectos de inversión que se tienen a nivel de la superintendencia? Y pues eso no es ajeno a toda la estrategia que debe apalancar y a todos esos objetivos que se plantean durante algún tiempo, sea 5, 4 años, 3 años, y es cómo mis datos, cómo mi gobierno va a apalancar el cumplimiento de esos objetivos. Tercero es capacidades actuales. Y dentro de esas estrategias, yo tendría
que abordar en estos momentos es ¿con qué cuento? ¿Cuál es mi estado ASIS? ¿Qué en realidad yo tengo en torno a los datos? ¿Cuáles son los datos que yo necesito armonizar? ¿Cuál es el gobierno que yo necesito mostrar a nivel de procedimientos, a nivel de políticas, a nivel de estándares en torno a la superintendencia? Pero también no puedo omitir este cuarto punto y son factores y recursos. Factores ya sean a nivel externos, ¿verdad? Y recursos que dispone la superintendencia en torno a los proyectos para dar cumplimiento a esa estrategia de gobernabilidad hacia los datos. Y es con qué proyectos yo cuento. Digamos que si nos vamos a un ejemplo muy específico acá en la superintendencia, nosotros lo que hacemos es desarrollar esas capacidades, o sea, pasamos de un estado actual a un estado to be o a un estado deseado mediante la armonización de mínimos productos viables. Y esos mínimos productos viables, por supuesto, tienen un alcance, vemos hacia qué objetivo estratégico o del plan de acción institucional, pues podría apalancar y ahí desarrollamos esos mínimos productos viables con proveedores expertos que nos permiten a nosotros generar una línea, ¿sí? Entonces, nos identifican esas capacidades actuales, nos identifican cuáles serían los recursos que se podrían abordar, damos también alcance y cumplimiento pues, a esos objetivos que se establecen en esas POC. Por supuesto que requiere eso, requiere de tiempo, requiere unas definiciones muy claras y al detalle sobre si se cumple o no se cumple el objetivo en torno a la gobernanza que nosotros tendríamos que validar. Y sobre todo hablamos de un factor muy importante y es el equipo de la superintendencia está capacitado o no está capacitado para poder abordar esas necesidades básicas que estamos planteando dentro del alcance de esa estrategia y que se formula mediante mínimos productos viables. Al final del ejercicio tenemos unos resultados. Esos resultados lo que nos permite a nosotros es abarcar cómo nosotros podríamos mejorar o cuáles serían esas aplicaciones que nosotros le daríamos a esas soluciones que estamos proponiendo. Pero también en esa estrategia siempre hablamos de riesgos y es que muchas veces a nivel general, a nivel de sector público, de sector privado, dejamos a un ladito todo lo que es la gestión de riesgo. Y resulta que la gestión de riesgo, por definición, o su concepto nos dice que es probabilidad u ocurrencia de un evento. Es decir, yo cómo debo estar preparado para poder abordar y poder lograr mis objetivos que se plantean dentro de esta estrategia de gobernabilidad. Entonces, nosotros a cada uno de esos productos mínimos viables, ¿verdad?, que se desarrollan dentro del contexto de gobernabilidad, identificamos cuáles son los posibles riesgos que se pueden materializar de tal manera de tener una mitigación o un plan de acción que permita de alguna u otra manera controlarlos y que no se puedan materializar o impactarnos esos entregables que queremos desarrollar para la gobernabilidad de los datos. Hablamos de una hoja de ruta también en un sexto punto o en un sexto momento, por decirlo así, y era lo que nos decía Luisa iniciando, y es, al final del ejercicio, mi hoja de ruta es la que me define mi plan de acción, es la que me define coloquemos en marcha, ya sea en el año 1, en el año 2, en el año 3, estos conceptos que me permiten avanzar en ese nivel de madurez en torno a la gestión del gobierno de los datos. Entonces, la hoja de ruta al final del ejercicio se me convierte en un árbol que me permite establecer o dar cumplimiento a algunos objetivos que se han planteado en torno a esas metas y a esos objetivos institucionales.
Y un séptimo punto muy importante es la cultura hacia la gestión de la información. Y aquí es muy importante que no hablemos solamente de la cultura de la gestión del dato, porque cuando hablamos de la cultura de la gestión del dato, siempre lo hablamos acá a nivel interno del equipo de la superintendencia, nos quedamos un poco cortos. Y nos quedamos un poco cortos porque al final del ejercicio, cuando yo hablo de datos, los datos, por su concepto, es solamente un hecho. Así lo define hoy el marco DAMA, ¿verdad? Que por supuesto también nos regala un contexto muy interesante en torno a la gobernabilidad, pero nos quedamos cortos porque es que la información es la transformación de ese hecho. Y posterior a esa transformación de esa información, yo tengo un conocimiento y es, ¿qué hago con los datos? ¿Qué puedo transformar? Y eso yo lo puedo transformar ya sean en trámites o sean en servicios a la ciudadanía, ¿verdad? Y me tiene un último concepto o un último escalón que se llama sabiduría y es el discernimiento y el conocimiento que yo tengo para poder abordar y aplicar toda esa gestión que yo quiero hacer con la información. Entonces, aquí la cultura no va hacia el dato, la cultura va hacia la información porque creemos de que es la base y es el pilar para poder desarrollar todo hasta una sabiduría, ¿verdad? Y una gestión del cambio de manera eficiente. Esos son nuestros 7 pasos de cómo en la superintendencia abordamos esas estrategias de los datos. Ahora bien, estamos hablando de 4 alineaciones muy importantes que debemos de tener. Podríamos decir que eso también hace parte de un contexto. Recuerden que siempre tenemos un contexto externo, ¿verdad? ¿Qué hay fuera de la superintendencia y un contexto interno que tenemos dentro de la superintendencia? Y ahí podríamos decir la alineación con los procesos, la alineación con mis capacidades internas, los recursos que dispone la superintendencia, pero en este contexto que le estamos mostrando acá es un contexto externo y aplica para el punto 1, 2, ¿verdad? Que son las regulaciones, las metas y los objetivos. ¿Con qué nos alineamos acá en la superintendencia? Entorno país, ¿qué es cuáles son esas políticas, cuáles son esos lineamientos que está bajando el gobierno en torno a toda esa estrategia de datos e interoperabilidad, ¿verdad? Podemos estar hablando también de un contexto que va hacia un entorno sector. Nosotros estamos bajo el sector de Ministerio de Trabajo y por supuesto tenemos que alinear todas nuestras capacidades para poder dar cumplimiento a todos esos objetivos que nos pueden plantear el sector. Tenemos un entorno institucional que ya lo mencionaba ahorita, son todas esas capacidades internas, proceso, procedimiento, que la entrada de mi proceso al final del ejercicio yo la transforme y tengo una salida hacia otro proceso porque estoy generando o estoy cumpliendo mi cadena de valor, ¿verdad? Un entorno de sistema, también ya lo mencionaba Luisa en su momento, y es el sistema de subsidio familiar, es único en el país y es cómo yo alineo esas capacidades de mi sistema, ¿verdad? ¿De cuál sistema? Del sistema de subsidio familiar, para poder dar cumplimiento a esas regulaciones, a esas metas y esos objetivos. Y al final del ejercicio, la tecnología, todos sabemos de que es una herramienta que nos puede apalancar todos nuestros trámites, todos nuestros servicios y, por supuesto, ayudar a cumplir a un nivel estratégico toda esa regulación que yo planteo dentro de estos 7 puntos que dan alcance a la estrategia. Entonces, este es nuestro fundamento, así nosotros abordamos la estrategia en torno a la gobernanza de los datos. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué debemos hacerlo? O sea, ¿qué gana la superintendencia o qué valor genera la superintendencia apalancando esa estrategia que les acabo de mencionar? Y aquí tenemos 6 puntos muy
importantes. Y no solamente es decir toma de decisiones, porque en efecto los datos, la información al final del ejercicio me facilita una toma de decisiones muy bacano, chévere, pero deberíamos ir un poco más allá de la toma de decisiones. Entonces, tenemos un concepto de transparencia. Y transparencia porque nosotros, al ser una entidad pública, la ciudadanía debe conocer el valor que nosotros generamos a través de nuestros trámites y servicios. Con esas estrategias que nosotros apalancamos toda la gestión del gobierno de los datos, pues al final del ejercicio podemos publicar una acción eficiente desde nuestra sede electrónica, nuestro portal. Ahí disponemos de esa información, cómo se ve el comportamiento de nuestros afiliados, cómo se ve el comportamiento de las categorías de las cajas, tipo A, tipo B, tipo C, cuáles serían los servicios más eficientes que les está ofreciendo la Superintendencia del Subsidio Familiar a la ciudadanía, a sus afiliados y también a las personas a cargo. Entonces, tenemos una transparencia hacia esa información que nosotros gestionamos desde la superintendencia. Muy importante también mencionar de que nosotros somos custodios de la información. Es decir, el dueño del dato como tal, pues pertenece a las cajas y nuestra responsabilidad es custodiar esa información. Entonces, a partir de esa responsabilidad que tenemos como custodio, porque eso es muy importante tenerlo presente, pues tenemos que manejar una acción hacia la transparencia. Por supuesto, está la toma de decisiones. Nos permite identificar cuáles serían esas decisiones que podemos generar en torno a todos los beneficios que genera el sistema. Ahora bien, nosotros como superintendencia no hacemos modificaciones a políticas públicas que tengan que ver con todo el sistema de subsidio familiar, pero sí somos veedores. Entonces, somos veedores, tenemos un componente de inspección, vigilancia y control hacia esos recursos públicos y por lo tanto, teniendo la información, podemos tomar decisiones sobre qué componentes nosotros podríamos hacer un mayor monitoreo sobre esos recursos que disponemos hacia la ciudadanía. Podemos también identificar unas causas, el por qué sucede ese comportamiento. Por ejemplo, si nosotros tenemos unos servicios de cuota monetaria, podemos identificar si ha disminuido, si ha subido en algunos momentos, si se han beneficiado, si tenemos mayores beneficiarios o no sobre la cuota monetaria. ¿Verdad? Que es el subsidio que le dan a las personas a cargo. Sin embargo, identificamos allí algunas necesidades y podemos identificar ahí, dentro de esas necesidades, cuáles son las causas, por ejemplo, del por qué la cuota monetaria a nivel país se ha disminuido. Tal vez una de las causas sea porque el crecimiento de la familia colombiana ya ha cambiado. Y ya ha cambiado esa estructura, ¿verdad? Ahora tal vez mi comportamiento de esa cuota monetaria se ve reflejada en que ya tal vez no queremos tener hijos. Hay unas personas que sí, otras personas que no. O dentro de su núcleo familiar ya consideran a un animalito pues hacer parte, ¿verdad?, dentro del núcleo de su familia. Entonces, podemos identificar diferentes causas en cómo se comportan nuestros servicios y trámites a nivel de esa información que se nos proyecta. También podemos hacer una identificación de brechas. Y aquí este ejemplo, cuando Luisa nos lo representa en la oficina, es el vivo ejemplo de cuáles son las brechas que en realidad nosotros tenemos a nivel del sistema de subsidio familiar. Y ella nos dice, nosotros podemos captar una información que se regula bajo una circular que le solicitamos a las cajas, pero al final del ejercicio, si yo no identifico cuáles son las brechas que tiene mi sistema, pues yo no puedo mejorar mis servicios y mis trámites. Entonces, un ejemplo es, yo voy a colocar o voy a diseñar un nuevo proyecto
¿verdad?, de inversión, o algunas cajas van a proyectar un nuevo proyecto de inversión, y ese proyecto de inversión es que generemos un centro recreacional en la ciudad amurallada de Cartagena, pero la noche en el centro amurallado de Cartagena, en ese hotel que vamos a generar, probablemente sea 500.000, 400.000 pesos. Y tal vez no hemos identificado que la mayoría de nuestros afiliados son tipo A y no tipo C. Entonces, digamos que ese análisis de brecha, de ver cómo mediante los datos y cómo mediante la información, al final del ejercicio podríamos o podemos generar una estructura más avanzada y más acorde a las necesidades que tiene hoy la ciudadanía en torno al sistema. Hablamos también en un entorno de que lo hacemos porque eso nos genera confiabilidad. Y Luisa nos habla ahorita de unas estadísticas, hicimos el Open con unas estadísticas porque el mensaje allí era claro, y es que en materia de gobernabilidad de los datos en el sector público tenemos muchas cosas que hacer, pero ¿cuál es la buena noticia? Es que ya tenemos unos fundamentos claves para poder armonizar y poder entregar. Entonces, aquí en confiabilidad podríamos hablar de la necesidad de exponer nuestra información hacia la ciudadanía y también hacia los datos abiertos, ¿verdad? Donde me genera también, ¿qué? Una transparencia. Y yo podría decir acá que en confiabilidad estábamos viendo unos datos y se decía que el 25% de las entidades públicas hace falta armonizar todo un concepto de datos abiertos. Y es que para yo lograr hablar de confiabilidad de mis datos, tengo que pasar por un proceso. Y ese proceso es ver las características que debe cumplir mis datos. Hoy Datos Abiertos, por ejemplo, tiene 17 características que debe cumplir de manera eficiente una información al momento de publicar, que sea coherente, que sea consistente, que sea perdurable, que se pueda modificar, ¿verdad? Y eso me permite llegar a mí a un nivel de confidencialidad hacia la publicación que estoy haciendo en torno a mi gobierno y en torno a la aplicación de esa gestión de la información. Y por último, pero no menos importante, el por qué debemos hacerlo es que al final del ejercicio necesitamos gestionar de manera eficiente, ¿verdad? Y con eficacia la administración pública. Al final del ejercicio son recursos del Estado, ¿verdad? Y debemos brindar una mayor eficacia hacia esa gestión que nosotros hacemos con la información. Entonces, esto es el por qué debemos hacerlo. ¿Por qué hacemos la estrategia en la Superintendencia de Subsidio Familiar? Pero hablemos ahora un poco sobre el camino que nosotros hemos recorrido en la Superintendencia del Subsidio Familiar para la gobernabilidad de esos datos, ¿verdad? Alineados, por supuesto, con todo ese contexto del sector y cuáles han sido su aplicabilidad. Acá, por supuesto, vamos a hablar de 5 escalones muy importantes mediante una pirámide, pero tenemos una base. Y esta base es muy importante y es el análisis del ciclo de vida de los datos. Y siempre lo decimos, todo el mundo habla hoy de establecer unos tableros en dashboard, todo el mundo habla hoy de analítica avanzada, analítica descriptiva, prescriptiva, prospectiva, analítica diagnóstica, y eso está muy chévere, está muy interesante y así generamos capacidades y valor, ¿verdad? Y cumplimiento del valor público que queremos generar, pero nos olvidamos de ese ciclo de vida de los datos. Y resulta que el ciclo de vida de los datos es generar esa planeación desde que yo creo el dato, ¿verdad? Yo qué voy a hacer con ese dato, para qué lo requiero, cómo voy a habilitar ese dato en mi sistema de información, ¿verdad?
cómo lo voy a mantener, cómo lo voy a usar y cómo voy a hacer el archivo o la recuperación de ese dato. Y al final del ejercicio, lo más importante, cómo mantengo la mejora hacia esa gestión de mi ciclo de vida. Entonces, para nosotros en la superintendencia es fundamental el análisis del ciclo del dato, que si estamos solicitando una información es el por qué y el para qué lo requerimos, desde la planeación, ejecución y hasta su seguimiento, control y mejora. Ahora bien, tampoco decimos que esto es fácil. No es fácil, por ejemplo, adaptar nuevas capacidades que te permitan, que nos permitan establecer un ciclo de vida de los datos. Imaginémonos que hemos desarrollado, tenemos sistemas de información in-house, ¿verdad? Y adaptar eso nos toma un poco de tiempo. Y el tiempo no solamente es adaptar el dato, es adaptar también la transformación hacia ese dato, hacia esa información que queremos proyectar. Entonces, para nosotros la base es ese análisis que hacemos con el ciclo de vida de los datos. Y para ello, por ejemplo, hemos generado nuevas capacidades. Aproximadamente llevamos 2 años y medio, casi 3, ya estableciendo la necesidad de tener un gobierno de los datos mediante herramientas, ¿verdad? El camino no ha sido fácil. Y adicional a ello, porque sabemos de que aplicar una herramienta de gobierno de datos no es económico. Y tendríamos que ver todo el valor público que esto me genera, por supuesto que sí, pero pues también sabemos de que las entidades públicas tienen un presupuesto. Entonces, tuvimos que aterrizar la necesidad y para aterrizar esa necesidad, comenzamos validando mediante esos mínimos productos viables el comportamiento de diferentes herramientas que nos llevaran a decir, en efecto, esto no funciona, en efecto, esto no nos funciona. Y hoy, pues, llevamos un proceso en estos momentos que nos podría permitir o que nos garantizaría una estructuración en torno a los metadatos, ¿verdad? Perdón, datos maestros, linaje, catálogo de datos y glosario de datos. ¿Estamos qué? Haciendo un gobierno hacia la información que tenemos. Pero luego la siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué gobierno? O sea, ¿gobierno mi regulación? ¿Gobierno qué de todos mis procedimientos? ¿O gobierno todos mis datos institucionales? ¿O gobierno algo específico que se encuentre dentro de mi cadena de valor? Y para nosotros como superintendencia, pues nuestro foco es nuestro contexto. Y nuestro contexto es el qué y el por qué lo hacemos en la superintendencia. Y eso se basa en una circular que es la 002 del 2023, donde nos expone todas esas características que deben cumplir nuestros datos. Entonces, ¿qué vamos a gobernar mediante esa implementación? Pues toda la estructura, ¿verdad?, de la información que nos envían las cajas de compensación. Ahora bien, hay un punto también interesante dentro de esta pirámide y es respondiente de la información. Y es que este punto es clave porque lo digo de manera coloquial y es responsabilidad de todos, es responsabilidad de nadie. Entonces, yo debería identificar quién es el custodio, quién es el responsable, ¿verdad?, de esos datos, quién es el dueño de esos datos, de tal manera que me pueda generar decisiones en torno a todo ese catálogo, a todo ese linaje que quiero validar en el entorno de ese ejercicio de gobierno de los datos. Pero también le sigue dentro de la pirámide un concepto que se llama alineación con las necesidades de negocio. Seguramente no es una terminología nueva para ustedes, y por supuesto así es, pero es que todo debe girar en torno a unos objetivos, metas, ¿verdad? Y en torno a cómo esas necesidades del negocio me van a apalancar esos objetivos y esas metas. Entonces, es cómo nosotros nos alineamos con el negocio para poder darle cumplimiento, para poder dar cumplimiento pues a esas necesidades que tengo en torno a
datos. El cuarto momento es la aplicabilidad y es qué recurso tengo para yo poder establecer. Y aquí tengo que yo generar todo, hacer todo mi end-to-end o todo mi flujo de cuáles son los recursos fundamentales que se requieren para yo poder lograr esa aplicabilidad en torno hacia la gestión de los datos. Hablo de personas, hablo de herramientas, hablo de infraestructura, ¿verdad? Y hablo también de un concepto muy importante que con eso damos finalización a esa acción y es la estrategia hacia el cambio. Y también lo decimos acá desde el equipo y es, yo podría establecer nuevas capacidades en torno a un gobierno, en torno a una gestión de los datos. Yo puedo entregarte diferentes proyectos con una metodología, con un plan muy claro, ¿verdad? Pero si al final del ejercicio el negocio o las personas que utilizan esas herramientas o esas nuevas capacidades que abordamos no se suman a ese cambio, hemos perdido el tiempo, hemos perdido la inversión y no estamos generando valor hacia todos nuestros servicios y todos nuestros trámites que queremos gestionar. Entonces, por eso es que decimos que la estrategia de la gestión del cambio es muy importante y muy fundamental para poder accionar toda esa gobernabilidad de los datos a nivel de superintendencia. Entonces, eso era lo que les queríamos mostrar el día de hoy, cómo hemos avanzado. No ha sido un camino fácil, pero vamos avanzando, vamos accionando de cómo podemos nosotros generar valor hacia esos servicios y a esos trámites que le generamos mediante el sistema a toda la ciudadanía. Entonces, Luisa, no sé si quieras adicionar Sí, algo. quiero adicionar algo y es todo este andamiaje termina siendo el back de lo que se está dando en torno a que aquellos quienes tienen que tomar decisiones frente a lo que sucede en materia de política pública puedan tener datos confiables. Puede sonar muy minimalista todo el resultado, pero finalmente las políticas públicas se implementan con base en esos datos que tengamos en las entidades. Y aquí quienes hacemos parte de la gestión pública, tenemos que estar al tanto de que esto pueda cumplirse, sobre todo a nivel de negocio y a nivel de tecnología, donde tenemos que trabajar tanto de la mano en la aplicabilidad de toda la gestión estratégica de los datos. Eso para nada es un tema económico. Todo esto tiene un andamiaje de lo que les comentamos. Es costoso a nivel de cada una de las capas de la tecnología que esto pueda tener. Es costoso, pero realmente genera valor y genera valor en lo público. Ahora bien, dentro de las entidades públicas también hay personas muy curiosas, ¿no? Hay de todo, como creo que en todas las organizaciones. Hay quienes no están tan adaptadas al cambio y quienes quieren gestionar el cambio de inmediato. Entonces, con toda la onda de la inteligencia artificial, todos queremos que un agente me esté respondiendo, que un agente me esté contestando, que la pregunta que yo haga tenga una respuesta muy rápida. Pero si no tenemos por detrás esa gestión de los datos, pues todos sabemos que garbage in, garbage out. Entonces, si entra basura, sale basura. Aquí tenemos es que trabajar en esa gestión y nada, es un tema muy complejo. Trabajar en el Estado es un tema muy retador, como lo manifestaba Gisela, hay mucho por hacer, pero también hay que identificar esos actores que nos pueden ayudar en el camino. Nosotros en la superintendencia tenemos un grupo muy fortalecido de profesionales de las diferentes aristas que convergen en toda la gestión de los datos, pero también fabricantes nos acompañan en este proceso. Finalmente nosotros hacemos un ejercicio de observancia, pero los fabricantes son quienes están poniendo la pauta no solamente en materia de liberación de nuevos servicios a nivel de tecnología, nuevas plataformas, sino también en nuevos marcos de referencia de buenas prácticas para la implementación de esto. Entonces aquí tiene que ser esa triada perfecta donde
donde el fabricante, donde la empresa está ahí trabajando de la mano con el Estado, pero también con la universidad. Y por eso este tipo de eventos que lidera la Escuela de Ingenieros es fundamental para que no solamente vayamos haciendo una transformación en la implementación de temáticas, sino también para que miremos y logremos predecir qué va a suceder en adelante, qué va a suceder en adelante con alguna arista en materia de subsidio familiar, en conformación familiar, en cómo vamos a responder en materia pensional y todo esto que finalmente si a usted no le gusta la política, el Estado siempre lo va a atravesar en algún momento y tenemos que estar observando esto. Esa triada perfecta es fundamental que accione en todo momento y creo que, Gis, si no tienes más comentarios, creo que este es el final de nuestra conferencia. No, muchísimas gracias Giselle y Luisa Fernanda, realmente felicitaciones. Este es un caso de éxito de mostrar y como decía en las anteriores conferencias, que este modelo debería replicarse, ¿sí? Porque pues realmente en las instituciones del Estado poco le ponen atención a esto tan importante, que es la gestión de datos. Miren, yo llevo 17 años haciendo planes estratégicos de tecnología, planes de transformación digital, arquitectura empresarial en entidades del orden territorial y nacional, y es muy difícil que le inviertan tiempo, recursos y equipos a los datos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque, digamos, la prioridad es la sostenibilidad de la operación, el poder pagar las licencias, el internet, el poder que la infraestructura funcione en la nube, ¿sí? Y ya tratar de conseguir quien le copie la idea y le diga, venga, aquí hay que poner un equipo, hay que poner un presupuesto, pues no es fácil, Sí. ¿sí? Yo les quería preguntar, ¿esto cómo se articula realmente con todo el plan institucional de la entidad, con el plan, con el PETI? ¿Cómo está articulado todo esto para poder que tengan la sostenibilidad, no del año vigente, sino de los siguientes años? Porque esto no es un proyecto de corto plazo. Obviamente toca asegurar que eso siga funcionando y que así haya cambio, como suele suceder, de, de, digamos, de los directores, pues que continúa el proyecto. Eso cómo lo han logrado hacer y mantener, obviamente, porque eso tiene que tener un presupuesto. ¿Cómo lo han logrado hacer ahí en la superintendencia? Bueno, diste en un punto clave, la arquitectura empresarial, ¿no? Entonces, la arquitectura empresarial no es algo que se venga dando desde hace muy poco. El marco de referencia de arquitectura empresarial lo establece el Ministerio TIC hace un buen tiempo. Esto, si bien debe haber un plan estratégico institucional, esos planes estratégicos institucionales tienen horizontes y realmente lo que nos establece el presupuesto son los proyectos de inversión y los proyectos de funcionamiento, que pues básicamente ese no es tanto un proyecto porque es la continuidad, pero diseñar, formular los proyectos de inversión de cara a que los objetivos estén dados en materia de resultados ha sido fundamental. Allí retomo un poquito lo que hablaba allí de esos 7 componentes que tiene nuestra estrategia y a qué responden. Nosotros tenemos primero, por supuesto, el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene el horizonte de 4 años. Pero nuestro plan estratégico institucional tiene dentro de los 4 objetivos la gobernanza de datos. Y eso fue fundamental. Parte de, parte de lo que comentabas, Ricardo, hay un tema y es que finalmente esto es de personas. Esto es personas avanzando y personas metiéndole las ganas para que esto funcione. Entonces, ese plan estratégico institucional, desde ahí participamos. Ahí se metió tecnología asociada con el negocio, imprimiendo la importancia de la gestión de los datos, sobre todo porque también lo manifestabas, no hay mucha conciencia de que los datos son los que nos dejan vivir a las entidades, ¿no? Son finalmente lo que nos hacen eh, materializar el impacto y la misionalidad de cada entidad. Entonces allí, pues, participamos en el plan estratégico institucional, en toda su formulación y sobre todo en establecer que uno de los 4
objetivos y va a estar enfocado en la gobernanza de datos. Con base en eso, hemos diseñado los PETIs asociados al plan, al proyecto de inversión que ha sido celebrado por el sector, el Ministerio de Trabajo. Somos de las pocas entidades que formula y se aprueba casi que en primera instancia después de socializar. Y es porque ha sido un trabajo juicioso de un equipo de trabajo bastante comprometido con sacar las cosas adelante. Y es también como reconocer que desde tu hacer, desde la silla en la que estás sentado, tienes un impacto allá en la sociedad. Acá, es un poco lo que tenemos como mantra en la oficina de tecnologías es, usted lo que está haciendo aquí sentado tiene una repercusión allá en el ciudadano. Así que aquí, cada minuto, cada hora que usted invierte en desarrollar una actividad en torno a su temática, está teniendo un impacto allá en el ciudadano. Entonces, pues sí, son proyectos que no son cortos, son de largo aliento y darles continuidad es un poco cambiar la perspectiva de los objetivos para que la formulación de los proyectos en el horizonte vayan permaneciendo. Mira que aquí hay una pregunta relacionada como que soportaría como todo eso de cómo mantenerlo en el tiempo. Juan Ricardo Mozo pregunta, bueno, hola, me parece súper el arduo camino que han llevado en la superintendencia. Quisiera preguntar sobre la medición de la implementación o impacto de los datos en la gestión o resultados de la super. ¿Tienen KPI que oriente esa transformación? Porque claro, en la medida que uno vaya mostrando resultados evidentes, pues obviamente eso le va a dar continuidad. Entonces, si nos ayudan con la respuesta a esa pregunta, por favor. Bueno, voy a dar el inicio y Gis apoya el final. Nosotros, claro, hay que medir una CIS y un TUI. Siempre es necesario establecer hoy el cómo estamos en tema diagnóstico y a dónde queremos llegar. Entonces, cuando nos comprometemos, nosotros convergemos varios proyectos dentro de la implementación de este tipo de estrategias, y es que arquitectura empresarial y gobierno de datos y analítica juegan de la mano. El establecer el momento en el que llegamos y decir, este es el diagnóstico, así estamos, y empezar a generar unos modelos analíticos que me permitieran no solamente tener el hoy, sino cómo puedo madurar los modelos analíticos, por supuesto desde la gobernanza de datos, y aquí teniendo algo en cuenta particular, que la entidad avanzó mucho en su madurez analítica sin madurar la gobernanza. Entonces aquí nos tocó hacer una ruta que nos permitiera que nos permita, porque no hablo en pasado, porque esto es algo continuo, es algo que estamos haciendo, que nos permita llevar la madurez analítica a empatarla e integrarla con la gobernanza de datos. Gisela, y no sé si me das... Sí, si bueno, sumando un poco también con lo que nos comenta Luisa, nosotros iniciamos desde un análisis, digamos que tenemos varios científicos y hay un científico que siempre nos dice pirámide analítica de datos, pirámide analítica de datos. Y esa pirámide comienza con una evaluación del estado ASIS o de las necesidades o los recursos, digamos que evaluamos como 12 dominios de ese análisis de madurez y ahí sabemos cómo está nuestra medición en torno de analítica de los datos. Entonces, valida recursos, valida personas, valida la gestión del gobierno, valida infraestructura, ¿verdad? Y otros componentes adicionales según una metodología que hemos desarrollado en la superintendencia. Pero también, Juan Carlos, podemos validarlo, esos KPIs, mediante los proyectos que nosotros generamos. ¿Te acuerdas que ahorita decía es que nosotros tenemos una hoja de ruta y esa hoja de ruta al final del ejercicio son entregables y son ese to-be hacia donde nosotros queremos llegar y se desarrollan mediante proyectos? Entonces, podríamos o establecemos también medición mediante el cierre o la evaluación de esos proyectos. Entonces, te podría generar un ejemplo. Para el año inmediatamente anterior teníamos que cumplir el cierre de 4 proyectos en torno a la analítica de datos.
comentaba, una analítica de datos aplicada a FOSFET, una analítica de datos aplicada a Ley 115, una analítica aplicada al Fondo Foniñez, una analítica de datos aplicada hacia la delegada de proyectos. Entonces, nos medimos también por aplicabilidad de proyectos. O sea, somos muy dadoras a la gestión a la gestión eficiente de los proyectos. No todos los cumplimos, es decir, hoy planeamos que se va a durar 3, 4 meses una ejecución de proyecto porque sabemos que en la vida real y teóricamente, pues hay una palabra que se llama planificación versus ejecución. Entonces, la respuesta allí para complementar a Luis también lo hacemos mediante ese diagnóstico de madurez y también evaluamos mediante los entregables o productos que queremos establecer en los proyectos. No sé si ahí fuimos claras. Yo quiero adicionar solamente un tema y es que aquí tenemos, el Estado funciona un poco bajo todos los lineamientos que están establecidos y eso nos lleva a que no seamos tan rápidos como quizás sea la empresa privada. Entonces, si uno viene con un proceso acelerado donde no necesariamente quiere tener victorias tempranas, pero sí, o sea, que hayan resultados en esos proyectos, hay que tener una alta tolerancia a la frustración. O sea, esto que hemos hecho ha sido un tema de, en algunos momentos, cogerse la cabeza y decir, Dios, no dan los resultados, no logramos esto, pero afortunadamente Gis dio en un punto clave y es la gestión de proyectos. Es siempre, si adoptamos una gestión de proyectos bajo el agilismo, podemos darnos cuenta rápidamente qué podemos mejorar para bajar la cabeza, frustrarnos, pero rápidamente tomar acción y retomar el camino para poder encontrar nuevamente los objetivos y los resultados. Ok. No, súper, de verdad, muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento, estas experiencias. Quisiéramos durar más, pero ya nos pasamos de la hora. Está buenísimo. Y no, pues de verdad, muchas gracias. Y muchas gracias de nuevo a Giselle y a Luisa Fernanda. Con mucho gusto, que Bueno, tengan buen ok, día. Muchas hasta gracias Hasta por la luego. invitación.